Dios te bendiga grande y poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da Dios Todopoderoso de estar delante de su presencia para conocer más de Él, conocer de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su poder, de su autoridad, de su palabra revelada a nosotros. Qué bueno es poder tener un tiempo para conocer más de lo que Dios establece para nuestra vida. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo que responde esa pregunta. ¿Puede el dolor hacerte perder la fe? Y la pregunta es con una respuesta compleja porque es necesario poder ahondar en temas biológicos, científicos, cuando estamos hablando acerca del dolor. Ser médico es una bendición enorme porque se puede conocer las maravillas de Dios en cada detalle que tuvo al crearnos a nosotros. Saber cómo funcionan las cosas es ver las maravillas de Dios y cómo Dios tiene todo definido para cada quien. Eso es maravilloso. Pero entonces, la pregunta es, ¿puede el dolor hacerte perder la fe? Porque hay mucho dolor en la humanidad. A ratos, seguido, por bastante tiempo, antes, ahora, quién sabe más adelante. Entonces, empecemos hablando de el dolor. Porque es que el dolor es uno de los temas más estudiados en medicina porque es una de las principales causas de consulta. La mayoría de las personas esperan a que la condición de salud esté como más compleja, que me salió un rojito, ¿qué será? Pero cuando ya me empieza a doler, ahí sí consulto. O cuando el dolor es repentino, consulto más rápido. Entonces una de las principales causas por las cuales las personas consultan es por el dolor. Y el dolor lo podemos dividir en dos: el dolor físico y el dolor emocional. Y hablando del dolor físico como tal, podemos definir dos tipos: el dolor agudo, que es el dolor inmediato, que ocurre en corto tiempo, y el dolor crónico, que es ese dolor que permanece y dura en el tiempo. En esencia todos tenemos una definición más o menos clara de qué es el dolor. Uno sencillamente dice, duele y punto. Tiene más conceptos científicos, más definición, inclusive hay bastantes vertientes para poder dar una definición como tal del dolor, pero vamos a hablar en este caso del dolor físico y el dolor emocional. Y cuando hablamos del dolor físico, el dolor agudo es relacionado con algo que se llaman receptores nociceptivos. De pronto vamos a hablar unos términos extraños, de pronto un poquito complejos, pero es para poder contextualizar y dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo funciona para poder sentir con una serie de cables, por decirlo de alguna forma, que están dentro de nuestro organismo, que nos permiten percibir las sensaciones. Esos cablecitos son los nervios, que van conectados todo el cuerpo, se reúnen por la médula espinal que va por dentro y llegan hasta el cerebro, a través de los canales de las neuronas. ¿Qué sucede? Algunas de esas neuronas están especializadas para recibir el dolor. Asombrosamente, Dios, que tiene todo fríamente calculado, que tiene todo analizado, que todo lo sabe, hay unas vías por las cuales cuando yo me toco, siento. Yo puedo saber si está frío, si está caliente, si está tibio, si vibra, si me está comprimiendo o si me está pellizcando. Entonces, las vías como tal que reciben la sensación de dolor se llaman receptores nociceptivos. ¿Y cómo funcionan? La sensación como tal que tenemos en este punto va a viajar por toda nuestra vía hasta llegar a la médula espinal que queda dentro de nuestra columna. Y allí pasan dos cosas. Si el dolor es fuerte y es inmediato, el dolor agudo, por ejemplo, un pinchazo o un quemonazo, el mismo canal como tal llega hasta aquí y más o menos por la misma vía se devuelve la respuesta sin ni siquiera llegar a procesarla en nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me pullo, yo quito la mano inmediatamente, o si está muy caliente y me quemo, yo quito la mano inmediatamente, prácticamente sin pensarlo. Pero parte de esa información va a llegar al cerebro y ahí sí lo vamos a procesar. Es decir, si yo pongo la mano en una plancha que está caliente, yo no me pongo a pensar, oiga, como que sí, está muy caliente, yo debería retirar mi mano. No, uno pega el grito y quita la mano de una vez
de una vez como un reflejo, eso que se conoce como arco reflejo. ¿Qué sucede con esto? Prácticamente eso no lo procesamos. Y ese tipo de dolor agudo como tal, hay muchas causas, hay muchas fuentes, pero usualmente es un daño inmediato. Otro tipo de dolor que de pronto no nos queda tan claro, el dolor de cabeza. Asombrosamente, aunque el cerebro es el que procesa la información del dolor, en este caso, como te decía, una parte de la información llega al cerebro para decir, oiga, se quemó, se está lastimando con algo que está aquí cerca para que tome decisiones. El reflejo ya quitó la mano, pero de ahí en adelante hay que procesar qué está pasando. Pero cuando duele la cabeza, el cerebro como tal no tiene receptores nociceptivos, no tiene la capacidad de sentir dolor, asombrosamente. Entonces, ¿qué duele cuando duele la cabeza? Pues hay muchos receptores en otras áreas. Por ejemplo, los vasos los llamamos a las venas y a las arterias. También tienen capacidad de sentir dolor. Los músculos, los huesos, el cráneo, la piel, como tal, todas estas estructuras que están por fuera de nuestro cerebro, que están cuidando al cerebro, sí pueden sentir el dolor. Y es lo que duele cuando duele la cabeza, dependiendo de la causa que le esté provocando el dolor de cabeza. Pero eso sería hablando del dolor agudo. Cuando hablamos del dolor crónico, ya entonces tenemos que hablar de otros aspectos, porque la fuente como tal del dolor puede que sea algo externo que me está produciendo un dolor. Por ejemplo, una fractura. Una persona sufre una fractura en un hueso, una pierna, por ejemplo, o la rodilla, una articulación. Me duele la rodilla porque tengo algo que está lastimado ahí y eso no se resuelve y persiste con el tiempo, ¿sí? Esa sensación de dolor como tal ya no es solamente por la fuente del receptor nociceptivo, sino que tiene otras vías, otros procesos que inclusive se parecen o son muy similares al dolor emocional. Hablando de que nosotros cuando recibimos o sentimos el dolor que nos molesta, que no nos gusta, que es algo desagradable, que es para tomar decisiones, el dolor como tal es una señal de alarma para que le prestemos atención a lo que está pasando y tomemos decisiones. Pero qué tanto le duele a una persona, qué tanto le duele a otra, qué tanto duele tal proceso, es difícil de definir. Y dónde se está produciendo en nuestro cerebro el procesamiento de ese dolor también es bastante complejo. Entonces, en la pantalla vamos a ver una imagen de algo que se conoce como resonancia magnética funcional, que es algo que nos ha permitido actualmente prácticamente ver el dolor. La resonancia magnética nuclear nos permite ver imágenes del cerebro, y estas manchas que se ven así de colores representan funciones del cerebro en un momento determinado. De esa forma, prácticamente estamos viendo el movimiento o el accionar como tal del cerebro, y en este caso hablando del dolor. Entonces, lo primero que se da es un estímulo nociceptivo, una fuente de dolor. Ahora sí vamos a centrarnos en hablar en el dolor crónico y en el dolor emocional. Entonces, ya sea una fuente emocional, una tristeza, una angustia, una pérdida, una decepción, una frustración que produzca dolor, la muerte de un familiar, algún evento trágico o cualquier cosa que no nos golpea físicamente pero sí emocionalmente, puede ser un estímulo como tal del dolor, o algo directamente físico que persiste, que permanece. ¿Qué sucede? Llega a una parte del cerebro que es muy básica dentro de nuestro cerebro, hermoso, diseñado por Dios. Hay como una parte central que se conoce como sistema límbico, que es algo muy básico, que es enfocado específicamente en la parte sensorial, en sentir. O sea, nosotros cuando sentimos el dolor, una cosa es que yo siento y otra cosa es después analizarlo. Entonces, lo que recibe la parte inicial de poder sentir el dolor se da en el sistema límbico. Tiene varias estructuras, los ganglios basales, el tálamo, la amígdala, que cada estructura tiene como cierta función para poder recibir solamente el proceso. Pero después de recibir el sistema límbico esta sensación de dolor o este malestar o inclusive la parte emocional, pasa ese mismo estímulo a la corteza cerebral. El cerebro tiene una piel que lo cubre, que se llama corteza cerebral, que es lo más desarrollado, lo más avanzado que tiene nuestro cerebro, que es lo que nos permite las funciones superiores, como poder decidir, poder contenernos, poder tomar una ruta u otra,
conversar, hablar, las matemáticas, todas esas virtudes que tenemos nosotros los seres humanos se manejan principalmente en el cerebro, en la corteza. Entonces la corteza maneja ya la parte cognitiva. Entonces el dolor lo recibimos y lo sentimos y nos incomoda y nos molesta y nos da fastidio a través del sistema límbico. Pero lo analizamos y definimos: esto me duele por esto, o sea, me pullé y no fue que me quemé, o fue que me corté, o fue que me pasó tal cosa y fue por esto o fue por lo otro, ya sea en la corteza. Donde eso hay varias zonas: la corteza somatosensorial, la cingulada anterior y la corteza prefrontal. O sea, en esencia hay bastantes zonas que se encargan de manejar estos procesos. Pero también hay una zona específica que se conoce como ínsula, que también está haciendo una conexión entre estas dos áreas, por decirlo de alguna forma. Entonces, tanto el sistema límbico como tal es algo muy básico, muy de sensibilidad como tal, y la corteza muy de análisis, y entonces esta área, la ínsula, estaría haciendo como la conexión emocional que tiene esto, aunque realmente hay varias secciones encargándose de eso. Eso es un tema de mucho estudio y de mucha cosa, y no quiero pues alargarme en este pedacito, pero sí quiero hacer énfasis en el siguiente detalle: esa conexión que se da entre todas esas zonas del cerebro no es en el aire, es a través de las neuronas y a través de algo que se conoce como neurotransmisores. Los más comunes, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, están actuando en esas vías de las neuronas, en esos cables que están dentro del cerebro para llevar la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un dolor emocional por una pérdida, por una tragedia, por una muerte de algún familiar, por alguna cosa que me produzca dolor en mi alma, por decirlo de alguna forma, mire que las rutas y las funciones cerebrales y las neuronas también están interviniendo en esto. A lo que quiero llegar es que en esencia el dolor emocional también es físico. Entonces eso es algo que nosotros debemos tener claro. ¿Por qué? Porque es que lo que cambia como tal en el dolor emocional y el dolor físico no es cómo funciona dentro del cerebro respondiendo a esto, sino el origen de este dolor. Si el dolor es físico, es algo que está en mi cuerpo y me está produciendo el dolor. Si el dolor es emocional, es algo que viene de afuera y me causa también dolor. Pero ¿cómo será de funcionar las mismas estructuras trabajando en ello? Que un ejemplo sencillo es la medicación que se utiliza para el dolor. Uno de los medicamentos más comunes es el acetaminofén o paracetamol, como se llama en algunas regiones. Ese medicamento es para el dolor en teoría físico, pero asombrosamente también ayuda a bajar el dolor emocional. Obviamente hay muchos tipos de medicamentos para el dolor y para los diferentes tipos de dolor, pero les puedo dar un ejemplo que es reconocido a nivel mundial, que actúa en las dos líneas, tanto en el dolor físico como en el dolor emocional. Entonces, el dolor es algo que nos avisa que algo no está bien y que debemos darle atención. Es algo que necesitamos realmente. Si yo me pongo la mano en algo que me está lastimando, me estoy apretando por algo y no le presto atención, pues me voy a lastimar y me va a hacer daño. Si me golpeo y se me inflama la mano porque me golpeé, entonces debo tener cuidado de no tocar nada porque está la mano adolorida. Entonces, eso es algo importante. Pero ¿qué sucede? Cuando el dolor dura mucho tiempo, pasamos del dolor crónico y emocional a ya sentir dolor por todo, o definitivamente sentirnos muy mal, o que eso inclusive nos afecte realmente de forma emocional y podemos caer en los síntomas depresivos o incluso la depresión. Hablando de los neurotransmisores que se encargan de modular y de sentir todo esto, el dolor como tal puede estar asociado a un déficit en estos neurotransmisores o algún desorden como tal de esto. Y no es pecado estar deprimido o sufrir de depresión. Es una enfermedad más. Es una de las causas que también tenemos que evaluar y prestarle atención y resolverlo. Si yo tengo un problema emocional y no lo defino, no lo estoy cuidando, no lo estoy resolviendo, se me va acumulando el agente estresor que me está afectando, inclusive a nivel del sistema, eso se llama eje hipotálamo hipoficiario adrenal, esos nombres son todos complejos. Se libera una hormona que es el cortisol, que es la hormona encargada del despertar, pero si se mantiene el agente estresor, entonces me va a dar insomnio, voy a tener un desorden como tal en nuestro sistema hormonal también, y eso va a cronificar, o sea, volver a más largo plazo el problema. Entonces, ¿qué sucede?
Si yo tengo un dolor, ya sea emocional o sea físico, o ambos, constantemente eso me va a estar afectando mi vida. Y empiezo a sentirme mal todos los días, todo el tiempo, y a largo plazo puede representar una depresión. ¿Y qué requiere eso? Pues tratamiento, a veces medicamento, a veces psicoterapia, a veces buscar la fuente del dolor, buscar la causa, pero hay que resolverlo porque es un dolor y por ende necesitamos darle manejo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿puede el dolor hacerte perder la fe? Pues puede afectar mucho tu día a día, tus emociones y tus decisiones, y puede causar un problema a largo plazo si no le damos manejo. Vamos a buscar el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este pasaje del libro de Habacuc es muy conocido, inclusive el libro de Habacuc es muy conocido solamente por este versículo, aunque es un libro bastante interesante en la palabra de Dios. Pero algo que llama la atención es que empieza a hacer una lista de cosas que pueden faltar, ¿sí? Y al final el verso 18 comienza diciendo, con todo yo me alegraré en Jehová. La pregunta es, con todo, ¿a qué se refiere? Si falta esto y esto, con todo me alegraré en Jehová, o sea, ¿con qué más? Pero uno podría decir, bueno, aquí está hablando de cosas materiales, que la higuera no florezca, que no hayan vides, que no haya frutos en donde están las uvas, que no hayan animalitos, hablando como de bienes, pues entonces nos diría, pues la familia, ¿sí? Miremos el libro de Salmos, capítulo 27, verso 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aquí dice otra vez con todo. Cuando dice cuando mi padre y mi madre me dejaran, con todo de todas formas me alegraré en Jehová. ¿Qué es todo entonces? ¿Sí? Porque ya vimos que bueno, los bienes materiales pueden faltar, pero uno dice, pero no, estamos unidos, estamos con la familia, estoy con la persona que me ama, estoy con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, saldremos adelante aunque no hayan bienes materiales. Y este otro versículo en el libro de Salmos dice, y aunque no haya familia, con todo de todas formas me alegraré en Dios. Y ese con todo es Dios, porque es que nosotros debemos tener claro que nuestra vida está en las manos del Señor, que nosotros estamos aquí en este mundo por un rato, de paso solamente. Realmente debemos enfocarnos en Dios, que es el que nos puede ayudar a regular todas esas sensaciones, emociones, neurotransmisores, zonas de nuestro cerebro y todo esto que hemos hablado. Dios puede intervenir, ayudarnos allí, si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, que es la fuente de la salvación, es la fuente de la bendición, es inclusive el que puede resolver nuestros problemas, ya sea aquí en este mundo o cuando partamos de aquí. Porque ¿qué sucede? Dios es eterno y sus promesas no se han acabado. Miremos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59, verso 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Entonces, en medio del dolor, sea físico, sea emocional, agudo o crónico, tengamos o no una solución, con todo, de todas formas debemos enfocarnos en Dios, que es la fuente para la bendición, y en Él es que debe estar nuestra confianza, en Dios es quien debemos confiar, y de esa forma podemos sanar el dolor. Por terrible que sea la causa, por largo que sea el problema, por crónico que sea el dolor físico o emocional, o incluso cuando haya depresión, debemos buscar la solución, debemos resolver el problema, debemos sanar, buscar la sanidad. Y Dios nos guía para hacer las cosas correctamente, porque aunque haya dolor, angustia por algún problema, el que sea, Dios no se está apartando, Dios no se está haciendo el sordo. Dios está ahí contigo, Dios está ahí conmigo, Dios está con nosotros para ayudarnos a resolver el dolor. Y por eso debemos buscarlo. Miremos el libro de tercera carta de Juan, capítulo 1, el verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y vemos en este versículo que habla de la salud física, pero también habla de la salud emocional y espiritual.
así como prospera tu alma. Y miramos ese así como, es un condicional. O sea que nos está hablando que a medida que prospera nuestra alma, prosperará también nuestra salud, tanto física como emocional, porque Dios es integral. Pero entonces, ¿cómo podemos prosperar, fortalecer el alma? Pues enfocados en Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es que enfocarnos en Dios nos da poder, nos da fortaleza, nos da la capacidad de vencer, de seguir adelante. Miremos el ejemplo de Jesús. Jesucristo estaba enfocado en lo que iba a hacer, en que Él era la salvación de la humanidad, que Él iba a morir de una forma dolorosísima, cruel, terrible y despacio. No fue que fue un golpe certero y listo, no, despacio iba a pasar por todo este dolor y todo este sufrimiento, pero Él estuvo enfocado en lo que estaba haciendo, en el plan de Dios, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, en lo que Dios está haciendo, y de esa forma pudo soportar aquel dolor tan terrible, aquel sufrimiento, tanto físico como emocional. No solamente lo estaban azotando y golpeando, sino que lo estaban humillando y señalando las mismas personas por las cuales Él estaba padeciendo esto, para las personas que Él lo estaba haciendo. Pero ¿qué dice su palabra? Que Él tenía puestos los ojos en el Padre. Nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús, enfocarnos en el Señor, porque si hay sufrimiento y si hay dolor, Dios mismo se encargará de resolverlo. Para terminar, Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este término tan lindo, vida en abundancia. Porque el Señor desea bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, que caminemos y avancemos en Él, que pongamos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, que nosotros no nos dejemos vencer por el dolor. ¿El dolor puede hacerte perder la fe? Sí, si nos descuidamos. Sí, si lo dejamos avanzar. Sí, si no resolvemos el problema. Sí, si no estamos enfocados en Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Resolver la situación. Si necesito ir al médico, debo ir al médico. Si necesito ir al psicólogo, debo ir al psicólogo. Si necesito hacer algún proceso que me ayude a recuperar mi salud, tanto física como emocional, debo hacerlo. Pero debo estar enfocado en el Señor. ¿Cuál es el plan entonces? Que andemos confiando en el Señor, caminemos conforme a Él, busquemos su presencia y de esa forma Dios nos va a ir prosperando en todas las cosas, inclusive en la salud. Si puedes, ahí donde estás, cierra tus ojos un instante para que oremos y pidamos a Dios sanidad física y emocional. Oh Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, delante de tu presencia damos la alabanza y la honra y la adoración, porque a pesar del dolor, a pesar de la angustia, del miedo, del sufrimiento, Señor Santo, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque nos falten todas las cosas, aunque nos abandone nuestra propia familia, Señor, con todo yo me alegraré en ti, con todo yo me gozaré en ti, porque tú eres la fuente de nuestra bendición, eres el respaldo, eres nuestra esperanza, en ti podemos confiar, en ti estamos seguros, de ti dependemos, Señor Dios Santo. Eres tú la fuente de la bendición, eres tú quien nos ayuda, eres tú quien nos cuida, eres tú quien nos da la vida eterna, y en ti estamos seguros, en ti está segura nuestra alma. Ayúdanos, Señor Dios, a ser sanados, a caminar contigo, a que el dolor nos deje, a que se vaya el dolor de nuestra vida y recibamos el gozo que viene de parte tuya, pero es contigo, Señor, caminando contigo, buscando tu presencia, Señor Santo. Señor, en el nombre de Jesús te ruego por cada persona que está recibiendo este mensaje, que si el dolor es físico, tú lo sanes, Señor, que si el dolor es emocional, también lo sanes, Señor Dios Santo. Que seas tú la solución, mostrando el camino que conviene andar para que libertes de dolor, Señor, a todas las personas, Señor Dios Santo, que están buscando de ti, para que su fe no mengüe, sino que por el contrario se fortalezcan en ti, Señor Santo. A ti la alabanza, Señor, a ti la honra, a ti la adoración, porque tú, Señor Dios Santo, eres nuestra esperanza. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén.
Gloria al Señor, que Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que no estás solo, recuerda que Dios te ve donde quiera que estés, que te podemos acompañar, que estamos para servirte. Aquí al final del video aparecen los teléfonos para que nos escribas o nos llames desde cualquier lugar del mundo. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, no dudes en consultarnos. Recuerda que todo esto es gratis, que ya Jesucristo pagó el precio y que lo hacemos con todo gozo para el Señor. Dios te bendiga poderosamente.